Voy a comenzar a hablar de los temas previstos para este primer encuentro. Tengo mi machete. Dijimos que íbamos a hablar de prana, de llamas, niyamas y de koshas, que son las envolturas del cuerpo, y que vamos a hacer una práctica, una pequeña práctica de Ujjayi Pranayama, para que ustedes vayan afinándose con esas prácticas. Bueno. Entonces, prana, bueno, no es tan fácil definir prana. Podemos definirlo, es como definir a Dios, por así decirlo. Prana es la energía vital, ¿no? Es el principio energetizador. Eso es prana. Entonces, ese aspecto etéreo, ese aspecto sutil de nuestra propia existencia, eso es el pranayama. Está relacionado con el sistema involuntario, con el sistema autónomo. A Pablito le había gustado esta definición es la conquista de la energía vital, ¿no? Y es tan maravilloso porque es una herramienta que tenemos todos, ¿no? Llegamos al mundo con una respiración, ¿no? O con una inhalación y nos vamos con una exhalación. Entonces, bueno, así podríamos definir prana. Y pranayama, bueno, es buscar conquistar esa energía vital. Usarla para poder controlar la mente y los sentidos. Qué desafío, ¿no? En este momento donde todo lo externo apunta a agitar nuestro sistema nervioso. Entonces pranayama es la herramienta, bueno, eso, para tener los sentidos y la mente bajo control, ¿no? Esa mente que es dual. Por un lado busca la gratificación de los sentidos y por el otro lado busca esa unión del sí mismo con el ser universal, ¿no? Entonces, en la escuela de yoga Iyengar decimos que el pranayama son movimientos infinitamente sutiles. Y recuerden que esta práctica es psicosomática, porque explora esa relación íntima que hay entre el cuerpo y la mente. Bueno, para hablarles un poco de los 8 pétalos del yoga, el primero es asana. Entonces no podemos pasar de largo ese primer escalón, ese primer paso. Entonces, asana hay que practicar. O sea, no podemos practicar pranayama sin tener primero asana. Y con esto no se asusten. O sea, las asanas se pueden adaptar a las edades, a las condiciones físicas. Tenemos que acostumbrarnos a que que la práctica del asana sea nuestra amiga, nuestro compañero de vida, ¿no? Entonces, sí o sí, primero está asana, ¿no? Luego viene pranayama, que es esto que estuvimos hablando. Entonces, primero hay que practicar asana, sí o sí, porque necesitamos alcanzar esa firmeza, necesitamos alcanzar esa quietud en el asana para que luego venga pranayama. Después pranayama se instala automáticamente cuando la postura es firme y estable, y cuanto más grande es la amplitud de los movimientos corporales en asana, mayor también va a ser la capacidad pulmonar en pranayama. Entonces, importantísimo practicar asana. Cuando vamos a hacer una práctica de pranayama extendida, no debemos hacer una práctica de asanas muy agitante de la mente. Hay posturas que, eso está previsto para el próximo encuentro, pero hay posturas que benefician la práctica específica de pranayama. Bueno, vamos a ir con el árbol del yoga que les había
escrito por ahí. Esta es una analogía, una metáfora que usa Guruji de K.S. Iyengar para describir esos 8 pétalos del yoga. Entonces él dice que llamas, que ahora vamos a ver, llamas son las reglas morales, ¿no?, del yoga. Él dice que llamas es la raíz de ese árbol, ¿no? El que da sustento. Si no existe esas reglas morales, no hay una práctica posible. Luego los niyamas, que son las reglas de autopurificación, es el tronco del árbol, ¿no?, que va generando esa estabilidad, esa base también. Asana, las posturas, son las ramas del árbol. Pranayama son las hojas, que se mueven con el viento, en nuestro caso con la respiración. Pratyahara, esa venida de los sentidos hacia el interior, es la corteza que protege ese tronco, ¿no? Dharana, que es la concentración. Dharana está antes de Dhyana. Entonces, Dharana es la savia que recorre todas las partes del árbol. Dhyana, que es propiamente la meditación, es la flor de ese árbol. Y Samadhi, la integración completa, es el fruto. Bueno, hay un libro completo de esta analogía que les estoy hablando, que se llama El árbol de yoga, de K.S. Iyengar, que es una belleza de libro, de muy fácil lectura. Recuerden que ese dharana, esa concentración sostenida en el tiempo, nos lleva a la meditación. Eso es lo que siempre decimos que en este método no nos sentamos a meditar, sí nos podemos sentar a hacer pranayama. La meditación la vemos como un resultado de la práctica, pero ese dhyana, ese dharana, esa concentración sostenida en el tiempo, nos lleva a ese estado de meditación y de integración. Bueno, me gustaría hablarles un poquito de esos yamas y niyamas para que bueno, entiendan de dónde viene. Los yamas son 5, los niyamas también. Les dije que los yamas eran las reglas morales, entonces está ahimsa, que es la no violencia, y siempre intentamos que en Hatha Yoga, que el Iyengar es un Hatha Yoga, intentamos de que ese precepto lo podamos practicar en nuestra práctica. Después elegimos en la vida, bueno, podemos ser vegetarianos, decidir no violentar a los animales y demás, pero primero es con nosotros. La ahimsa comienza con nuestro cuerpo, con nuestro propio cuerpo. No violencia es ahimsa entonces. Satya es verdad. Ahora voy a desarrollar un poquito esto. Asteya, que es no robar. Brahmacharya, que es continencia. Y aparigraha, que es no codiciar. Después en Niyama, que son las reglas de autopurificación, está Saucha, que es limpieza. Santosha, que es contento. Tapas, que es el fuego, ese fervor por la práctica. Y ahí Guruji describe 3 tipos de practicantes: los vehementemente intensos, los medianamente intensos y bueno, los más tamásicos, los que les cuesta la voluntad para la práctica. Luego de tapas, ese fuego de la práctica, viene svadhyaya. Svadhyaya es el estudio del sí mismo. Entonces, cómo en cada práctica nos vamos encontrando con nosotros mismos y observándonos y teniendo ese poder de discriminar, de discernir. Y por último, Isvara Pranidhara, que es la entrega de esa práctica a Dios o a lo elevado que creamos cada uno. Yo aquí escribí algunas cosas sobre esos yamas y niyamas que quiero compartirles. Perdón que no he puesto esto en silencio. Entonces, los yamas en la práctica. Ahimsa, la no violencia, es mantener la no violencia en los pensamientos, en las palabras, en los actos.
En la práctica realizamos ahimsa cuando somos plenamente conscientes del cuerpo y trabajamos respetando sus posibilidades en el momento presente, sin exigir de más ni hacer de menos. Guruji en la esencia del yoga decía, suelo decir que hay que equilibrar la violencia con la no violencia y la no violencia con la violencia. Hay que estudiar qué es una asana violenta y no violenta. En una asana no violenta no hay agresividad, ni laxitud, ni hacer de más ni hacer de menos. Mientras que el hacer de más es una acción deliberada de destruir las células, el hacer de menos puede reportar estancamiento e inanición. Así pues, tanto el exceso como la carencia tienen como resultado la muerte prematura de las células. El amor por el cuerpo nos debe llevar a conocerlo y desde ese conocimiento exigir lo justo al realizar el asana. Exacto. Y me gusta leerles esto que escribí hace un tiempo para un trabajo que me pidió mi maestro, porque son estos yamas y niyamas en nuestra práctica, en la diaria, ¿no? Porque uno dice, ahimsa, la no violencia, ay, qué fantástico, como decíamos hace rato, Gandhi conquistó India con la no violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar la no violencia primero nosotros? En lo que estoy hablando estuve pensando en eso, en cómo estos preceptos en nuestra mat, en nuestra práctica diaria, en nuestro sadhana, como le decimos. Sadhana se traduce como búsqueda, como práctica diaria. Bueno, satya es el cultivo de la verdad, de la honestidad, en las palabras, en los pensamientos, en los actos, en la congruencia entre lo que se piensa, en lo que se dice, en lo que se hace, siempre con el eje de ahimsa, ¿no? Satya en la práctica se desarrolla cuando somos honestos con nuestro cuerpo, es decir, realizamos posturas honestamente, haciendo los ajustes y las modificaciones necesarias para adaptarlas a nuestro cuerpo. O mejor dicho, para que nuestro cuerpo se adapte a las posturas, ¿no? Cuando nos aceptamos y reconocemos en nuestras limitaciones, podemos ver nuestras necesidades. No debemos caer en la negligencia de no trabajar en lo que necesitamos, aunque sea duro o incómodo. Satya es la honestidad, no solo con respecto a las limitaciones del cuerpo, sino también en relación a sus posibilidades, no hacer de más ni de menos. Asteya, no robar, no codiciar. Asteya es no apropiarse de nada que no le corresponda a uno mismo. Incluye hacer un mal uso de aquello que es nuestro. Cuando practicamos de manera inconsciente, le robamos al cuerpo la posibilidad de estar pleno y saludable, de desarrollar toda su capacidad. Codiciar es desear ansiosamente algo, aunque sea bueno. Es tener un afán excesivo por lograr un objetivo determinado. Debemos practicar asanas sin codiciar el resultado, ciertos resultados. Bien, brahmacharya, la continencia, el autocontrol, la regulación de la energía. Brahmacharya es evitar el abuso de toda nuestra energía, ¿no? La cual se consume por la sobreestimulación de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído. En la práctica debemos usar la energía justa en cada asana sin desperdiciarla. Cuando hacemos una postura sin codicia, asteya, sin apuro consciente y honestamente, satya, cuidando el cuerpo, ahimsa, podemos utilizar nuestra energía correctamente sin desperdiciarla en sobreestimular y reciclar la energía en el asana es brahmacharya. Respirar de manera fluida, evitar las tensiones innecesarias. Bueno, el último llama, aparigraha, no poseer, no acumular. Aparigraha es el culto al desapego, practicar hoy sin querer repetir lo que pasó ayer. Que los hallazgos, errores, correcciones sean solo una herramienta para seguir avanzando y descubriendo, practicar cada día como niños, descubriendo nuevas cosas de nuestra práctica para llenarla de lucidez, de intuición, de comprensión, de gozo. Bueno, hasta ahí estamos con los yamas. Los niyamas ya los nombré. Saucha es la limpieza tanto mental como corporal. En un sentido profundo es la purificación de la mente, de las emociones perturbadoras, como es el odio, la rabia, el orgullo. Cuando el cuerpo está limpio, la mente purificada y los sentidos controlados, también se manifiesta la alegre percepción consciente necesaria para realizar el sí mismo interior. También la pureza en los alimentos, ¿no? Nos facilita bastante la salud y la energía.
Cuando nos vamos refinando en la práctica, vamos notando ese efecto y vamos queriendo hacer esos cambios, ¿no? Bueno, Santoya, el contento, la satisfacción. El contentamiento equilibra la mente, es un estado esencial para el bienestar. El descontento lleva a la avaricia y a la envidia. Entonces, en la práctica, tenemos que aceptar cómo estamos y tener una expectativa realista nos ayuda a desarrollar Santoya. Además, la gratitud, ¿no? Siempre la gratitud por cada práctica, por cada día que podemos hacer la práctica. Santoya es estar presente, sin una excesiva autocrítica. Bueno, tapas, ya lo dije, se traduce como fuego, es la purificación, la disciplina, la voluntad, la autodisciplina hacia la práctica. La autodisciplina es indispensable para mantener y profundizar la práctica. Se requiere voluntad para afrontar los hábitos de toda la vida. Por eso es importante practicar los otros yamas y niyamas como Santoya y Satya para equilibrar esa autodisciplina. Svadhyaya, el autoconocimiento, el estudio del sí mismo. Todas las posturas nos brindan la posibilidad de practicar el autoestudio. Ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, para explorar y experimentar. Desarrollamos autoconocimiento observando qué sentimos al ir practicando. Y somos conscientes de nosotros mismos en cada práctica, en cada asana. Isvara Pranidhara es, como les decía, la entrega a Dios. Durante la práctica de asanas, desarrollamos Isvara Pranidhara cuando ofrecemos nuestra práctica como algo sublime, ¿no? Como algo sagrado, porque mediante la práctica buscamos ser mejores seres humanos y por lo tanto hacer mejor nuestra tarea, nuestra misión que se nos ha asignado en la vida. El sadhana, la práctica disciplinada, es una forma de adorar a Dios que se encuentra dentro de nosotros mismos. El practicar lo reverenciamos dentro de nuestro ser. B.K.S. Iyengar decía que realizar cada asana como si fuera una flor que ofreces a los pies de Dios. La práctica de asana es una celebración de la vida, de la existencia consciente y útil, y por lo tanto es una celebración de la divinidad que existe dentro nuestro. Bueno, hasta ahí vimos los yamas y niyamas. Bueno, desde mi experiencia contarles bueno, que practiquen cada día, aunque sea, es mucho mejor practicar un poquito cada día que practicar un montón. Mi formación fue a través de intensivos. Yo aquí en San Luis, donde vivo, no tenía con quién formarme, entonces yo tenía que viajar y tomar intensivos de fin de semana y después venir y realizar mi práctica y seguir, bueno, aprendiendo eso que tomé, ¿no? Siempre digo que les impulso a mis alumnos a que se transformen en practicantes, no solo en alumnos, ¿no? Cuando vamos a tomar clases, tomamos esa información y luego para capitalizarla, para consolidarla en el cuerpo, tenemos que practicar. Es como ir a aprender a tocar guitarra. Vamos, nos pasan los acordes y si recién a la otra semana abrimos la funda, sacamos la guitarra, los dedos van a estar duros, nos va a costar, así que desarrollen su práctica personal. A veces con un montón de dudas, pero aunque sea un momento, hoy le decía a Pablo que me decía que quería hacer práctica de yoga para generar fuerza, ¿no? Porque necesitamos la flexibilidad, necesitamos la firmeza también. Entonces le decía, practica Surya Namaskar. El saludo al sol es una hermosa práctica. Hay un montón de diferentes saludos al sol. Se pueden hacer de un montón de formas. Así que ahí tienen para hacer práctica. No se practicaría pranayama después de Surya Namaskar, porque es una práctica bastante intensa. Bueno, ¿qué me quedó? Hablamos de llamas y niyamas, tratamos de definir un poquito prana, y me quedaron koyas. Los koyas son las envolturas del cuerpo. Que en el yoga el trabajo es desde la capa más externa hacia la capa más sutil, más interna, ¿no? Entonces por eso decimos que antes de experimentar ese Atma, cuando les dije que esto era Atmanjali Mudra, Atma, bueno, se puede traducir como alma. No voy a entrar ahí porque
realmente alma es como un concepto judeocristiano y atma para el hinduismo es un poco más complicado, pero dejémoslo como alma, como nuestro núcleo del ser, ¿no? Entonces, antes de experimentar ese atma, el sadhaka, el practicante, tiene que aprender acerca de lo conocido, y lo más conocido que tenemos es nuestro cuerpo, lo más tangible, lo más concreto. Nuestro cuerpo, bueno, nuestra mente, nuestro ego, es lo que más conocemos. Y de ahí poco a poco vamos a ir refinando y refinando y refinando para llegar a lo más sutil, a lo más interno, a ese núcleo del ser. Entonces, en esas capas aparecen los koyas, ¿no? Las, que son las envolturas del cuerpo, como, como sabemos decir, es como una muñeca rusa, ¿no? Son las envolturas del cuerpo, y ahí tenemos la capa más externa, que es Andamaya Koya, donde están los huesos, las articulaciones, los órganos, los músculos, los tejidos, ¿no? Y eso lo que nos permite es ir en dirección eh, de la conquista de la materia, ¿no? De la conquista del cuerpo. Eso es lo que nos permite el asana, la práctica de asanas, ¿no? Esa es Andamaya Koya, la capa anatómica, la capa esquelética, que está relacionada con el elemento tierra. Luego venimos hacia Pranayama Koya, que es lo que vamos a desarrollar en estas 4 clases, que es nuestra envoltura fisiológica u orgánica. Está relacionada con el elemento agua. Y fíjense que Pranayama Koya es la respiración, la nutrición, la glándula, los nervios. Y esto toca a todos los sistemas, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, digestivo, endocrino, excretor. Pranayama Koya eh, es donde está Pranayama, donde hacemos la práctica de Pranayama. Manomaya Koya es la envoltura mental, es la envoltura emocional, y está relacionada con el elemento fuego. Es la función, es la motivación, es el sentimiento, es la conciencia, es la sensibilidad. Vignamaya Koya es la envoltura intelectual. Imagínense que va, como les decía, como las muñecas rusas, como las mamushkas, de afuera hacia adentro. Esa envoltura intelectual, discriminativa, está relacionada con el elemento aire. Y tiene que ver con todos los procesos intelectuales, con el razonamiento, con la experiencia subjetiva. Y luego, finalmente, está Andamaya Koya, que es la envoltura de la pura dicha. Es el elemento éter, el elemento es el éter, y es la unión con ese objeto de la meditación, ¿no? Es la unión, ahí sí, de ese sí mismo con el objeto de la meditación. Entonces, son 5 las capas, desde la más externa hacia la más interna. Andamaya Koya, del cuerpo; Pranayama Koya, de la mente, de la respiración; Manomaya Koya, mental; Vignamaya Koya, de la envoltura intelectual; y Andamaya Koya, de la pura dicha. Esas son las 5 envolturas del cuerpo, y bueno, y en la práctica lo que buscamos es eso, ir desde la capa más externa hacia la capa más sutil, hacia la capa más interna. Bueno, me parece que ya con todo este contexto teórico, podemos ir un poquito hacia la práctica propiamente de pranayama. Bueno, les voy a contar que en nuestra escuela de Yoga Iyengar introducimos a los alumnos en pranayama después del año, después de los 2 años de práctica. En realidad tenemos una referencia para introducir a los alumnos en pranayama, que es Shirasana. Cuando el alumno sostiene Shirasana 5 minutos en el centro de la sala, digamos, no contra la pared, es allí donde estaría listo para comenzar con la práctica de pranayama.
Pero en realidad no de manera racional o consciente, pranayama practicamos desde el primer día que vamos a una clase de yoga, ¿no? Porque estamos respirando, aunque no le prestemos especial atención, como les decía, primero tenemos que purificar nuestro cuerpo más denso, que es el cuerpo de las estructuras óseas, musculares, de los tejidos, para luego ir hacia lo más sutil, hacia lo más interno. Entonces, eh, asana prepara para pranayama. Entonces, cuando el cuerpo está ya eh, en práctica, cuando ya ha practicado y ya no está preocupado por si estira el dedo o si los hombros están subiendo hacia las orejas o si la pelvis está en su correcta posición bien perpendicular hacia el suelo, cuando ya estamos consolidando las posturas, pranayama va a venir automáticamente. Vamos a hacer trikonasana y vamos a sostener trikonasana. Y ahí va a aparecer automáticamente pranayama. El mismo sucede con los bandas, bueno, eso para un poquito más adelante, pero vamos a ir entonces hacia la práctica.